Bienvenidos a esta webcast. Soy Carmen Díez, directora del Centro Casa Asia Madrid. Hoy nos acompañan dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, con cuya colaboración hemos organizado este acto. En el día de hoy lo que vamos a hacer es presentar un libro que tiene un nombre muy sugerente. Una vieja amistad, 400 años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico. A lo largo de la exposición del profesor Camacho y del profesor Escribano, haremos un recorrido histórico por las relaciones entre Irán, España y el mundo hispánico en general de muchos siglos. Nos adentraremos en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, hasta la actualidad. Me gustaría, en primer lugar, presentar a los dos profesores de lujo que nos acompañan hoy. Está el profesor Fernando Camacho, que es el promotor, digamos, el artífice de este proyecto. Fernando Camacho es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en distintas universidades, aquí destacaré sobre todo la Universidad de Teherán, y ha sido invitado a impartir cursos y talleres académicos en la Universidad Ahmed Tabatabai de Teherán, en la Universidad del Punjab y la Universidad de Azerbaiyán de Lenguas Extranjeras. En los últimos años, sus investigaciones se han centrado sobre todo en la historia de Irán, así como en las relaciones contemporáneas de América Latina con el mundo islámico, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. El profesor Fernando Escribano Martín, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Roma, La Sapienza. Actualmente es codirector del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto de la Universidad Autónoma y profesor del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática de la misma institución. Es especialista en el Oriente Próximo antiguo y concretamente en el estudio de rituales y de la arquitectura. Ha trabajado en historia del orientalismo, investigando sobre el nacimiento de esta disciplina y en este ámbito a los estudiosos que están en sus orígenes. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos también en el día de hoy. Y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Madrid por colaborar en este acto, que me gustaría destacar que este es un proyecto del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Vicerrectorado de Internacionalización, que es quien ha financiado esta idea. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y nos ayude a conocer un poco más de estas relaciones entre España y el mundo persa, muy desconocidas para muchos de nosotros, para muchas de las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Y estoy convencida que a lo largo de la presentación de este libro, pues aprenderán y descubrirán datos interesantes. El libro consta fundamentalmente de 3 bloques. Un bloque histórico, donde hace ese repaso de las relaciones entre Irán y el mundo hispánico, arrancando, como decía, en el siglo XIV y llegando hasta la actualidad. Una segunda parte, que es un bloque dedicado a literatura. Hacen un estudio de literatura comparada, de las distintas traducciones, de influencias mutuas. Y un tercer bloque que se dedica a audiovisuales fundamentalmente, ¿no? Que es la presencia del cine iraní en España, también influencias mutuas, el muralismo y su presencia en las revoluciones que han ocurrido en Irán y en América Latina. Y también se hablará de fotografía, ¿no? Que aquí yo creo que les dejo al profesor Escribano que comente posteriormente detalles fotográficos del libro. Han participado 18 autores de distintos países. Muchos son españoles, otros italianos, argentinos, costarricenses y autores iraníes. Y es el resultado de un gran trabajo de investigación por parte de expertos que van a contribuir, como decía, a mejorar ese conocimiento sobre Irán. Muchas gracias y esperamos con esta actividad, como todas las que realiza esta institución, esperamos con ello contribuir a cumplir nuestro objetivo de acercar un poco más la realidad asiática y el conocimiento asiático a todos ustedes y concretamente en estos momentos de pandemia hasta sus casas.
Así que sin más prolegómenos voy a dar la palabra al profesor Escribano, pero no sin antes invitarles a todos ustedes, a todos los que quieran hacer alguna pregunta. Está el chat abierto, pueden formular sus preguntas en el chat y posteriormente, después de sus intervenciones, habrá un coloquio donde iremos formulando esas preguntas a los dos profesores que nos acompañan hoy. Muchas gracias a todos y, profesor, tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por la presentación estupenda. Muchas gracias a Casa Asia por organizar esta actividad y también a Elvira por todas las gestiones, o a Cristian por el apoyo técnico. Le estaba pensando al escucharte que nosotros, Fernando Camacho y yo, venimos a hablar de nuestro libro, pero no es un libro suyo y mío, es al contrario, nosotros hemos hecho de coordinadores o de editores un trabajo estupendo, tiene por supuesto su dificultad, pero desde luego es un lujo trabajar con 18 especialistas o 16 más nosotros que realmente forman al final un conjunto donde tenemos una visión muy amplia de estas relaciones entre España e Irán, o entre España y Persia. Carmen, antes, al presentarme, yo realmente entro en este mundo a través de los viajeros españoles que fueron yo siempre decía Oriente, y es así, pero a partir de un cierto momento me di cuenta de que la mayor parte de mis viajeros o de los viajeros a los que yo estudiaba habían ido a Irán, y esto tenía que tener un significado. El libro habla de 400 años de relaciones, porque hemos puesto el inicio de las relaciones diplomáticas y a partir de ahí históricas y culturales, con la llegada de García de Silva y Figueroa a Irán, a Persia, en el siglo XVII. De esto hablaré un poco después. Pero realmente hay precedentes, y además hay precedentes muy importantes. Cuando nosotros hablamos de viajeros, en realidad viajeros los ha habido siempre y por distintas circunstancias, desde viajeros religiosos, podemos decirlo así, comerciantes sobre todo, y el ejemplo de Marco Polo sería un ejemplo estupendo, militares, pero también diplomáticos. Y nuestros viajeros, o los viajeros españoles a Oriente, tenían normalmente, o estos viajeros, yo voy a hablar de tres, una misión diplomática, que luego se traduce en otras cosas. Pero al final, para que nosotros tengamos constancia o entendamos que estos viajes y estos textos tienen relevancia para nosotros como historiadores, tiene que haber un libro. Y en estos libros se puede hablar solo del viaje y sería una estupenda noticia, pero en estos tres viajeros de los que les voy a hablar, que además prácticamente se van sucediendo cada 2 siglos, además de relatar el viaje, relatan todo lo que observan y relatan también la historia del lugar, lo cual es una aportación que para nosotros como historiadores es absolutamente fundamental. Y en función de eso podemos establecer, nosotros en la introducción hablamos de que las relaciones entre España e Irán realmente tienen una historia no solo larga, sino además muy fructífera. Y además siempre han sido amistosas, no ha habido no solo amistosas en el plano diplomático-político, sino que además ha habido un respeto. Y en este libro también se habla de lo fructífero de esas relaciones, porque realmente las relaciones literarias entre unos y otros son más que sorprendentes. Yo también, precisamente porque llevo muchos años estudiando estos temas, a veces tengo miedo de perder la perspectiva y de que todo me parezca que tiene una influencia. Pero precisamente en España, a través de toda la historia de Al-Ándalus, es obvio que tenemos unas influencias culturales en un sentido amplio que vienen de Oriente, que van mucho más allá. Y esas relaciones también tienen su traducción, por ejemplo, en elementos arquitectónicos, con lo cual no es tan extraño. Y cosas que nosotros estudiamos como de Oriente, pero forman parte de nuestra cultura y muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que, estudiando y analizándolo, ser conscientes de ello. El primero de los viajeros de los que me gustaría hablar es González de Clavijo. González de Clavijo, muy a principios del siglo XV, hace un viaje para visitar la corte del Tamerlán que le va a llevar 3 años. El origen de este viaje no está, bueno, sí está claro, porque hay 2 embajadores castellanos que habían estado en la batalla de Angora, hoy sería Ankara. En la batalla de Ankara se dirimió, digamos, el enfrentamiento entre Bayaceto, el sultán turco,
y Tamorlán. Y venció Tamorlán. Seguramente, por lo menos desde Occidente, no se esperaba esa derrota del que era el gran enemigo. Entonces, a partir de ahí, la presencia de esos embajadores supone que el Tamorlán manda una embajada y como consecuencia o como evolución de esa embajada, pues Enrique III de Castilla manda a su vez una embajada con una serie de regalos y que sobre todo pretendía establecer, bueno, relaciones diplomáticas, pero se empieza a barruntar la posibilidad, que luego se va a mantener durante el tiempo, de tener un aliado al otro lado del que es el gran enemigo, que es Turquía o el turco. No hay ningún resultado concreto, pero lo que tenemos es un relato magnífico de un viaje que además no está dicho como tal, de hecho podría parecer que lo relata el propio embajador, pero llevaba un escribiente, un escribano, con lo cual hay una intención de narrar ese viaje. Otra cosa, y de esto les voy a hablar en estos minutos que yo voy a estar contándoles mis investigaciones, otra cosa es cuándo se publica, cuándo se conoce este texto que se establece. O sea, a la vuelta del viaje ya hay un texto. Lo que pasa es que muchas veces se quedan los archivos. En los archivos de todo el mundo y los españoles yo creo que especialmente estoy seguro de que todavía duermen el sueño de los justos textos absolutamente magníficos como lo son estos de los que les voy a hablar. Pero sin embargo siempre hay gente, o por su oficio, por su especialización o por ser estudiosos que sí los conocen. Y gracias a la labor de estos pocos que conocen estos textos magníficos hemos podido reconstruir esta historia. El texto, desde un primer momento, se prepara para que conste todo lo que sucede y nosotros sabemos que parten del puerto de Santa María el 22 de mayo de 1403, sabemos quiénes componen la embajada y sabemos que están de vueltas en Alcalá de Henares el 24 de marzo de 1406 y ahí concluye el relato. Están de vuelta en Alcalá de Henares porque hasta que Felipe II en 1563-64 decida que la capital es Madrid, realmente la corte está donde está el rey. Y en la historia de España hay distintos lugares que han sido corte, es decir, sede de la realeza. El viaje cuenta todas las peripecias, pero describe todos los lugares que va narrando. Y describe también al Tamorlán, ese ser o ese rey casi mitológico que murió prácticamente al final de esta embajada, y de hecho la embajada de González de Clavijo, precisamente porque Tamorlán, que ya había ido a intentar conquistar China, muere en ese momento, y los posibles sucesores del Tamorlán deciden que esta embajada puede ser interesante y pretenden hacerse con ella. Entonces tienen que salir escapando, eso también lo cuentan, y al final consiguen llegar a su destino, consiguen volver a su casa. De hecho, González de Clavijo tenía casas en lo que hoy es la Plaza de la Paja, es decir, Madrid en este momento ya era una ciudad importante, de orden secundario, pero importante, y de hecho él estará enterrado cuando muera en San Francisco, lo que pasa que un par de siglos después, pues para enterrar a una reina se destruye el catafalco que se había construido en su honor. El texto se va a editar prácticamente un siglo y pico después, en 1582, por parte de Argote de Molina, donde se va a contar la historia del Gran Tamorlán y el itinerario y narración del viaje de esta embajada. Y esto es una constante en nuestra historia y en nuestra historia de nuestros viajeros a Oriente. Los textos se conocen, están en algún sitio, un archivo, una biblioteca, y solo en algún momento un editor o unos intelectuales que deciden que eso es importante, lo sacan a la luz. Y en este caso también, lo que habría que preguntarse es por qué sale a la luz. O por qué el texto de González de Clavijo es más conocido en Francia o en Rusia, por ejemplo, incluso hoy en día. Y las grandes traducciones o las mejores traducciones son de estos dos países que les he mencionado. Y esto tiene relación sin duda con la historia con la historia política que distintos agentes, en este caso europeos, tienen en estos territorios. Pero bueno, no es el caso de esta charla. El segundo de los viajeros que yo les quiero señalar es García de Silva y Figueroa. García de Silva y Figueroa nace en un pueblo cerca de Zafra, en 1550, y va a morir en el Océano Atlántico, muy cerca ya de casa, cuando estaba volviendo del viaje del que les voy a hablar, en 1624. A principios del siglo XVII, o muy a finales del XVI, quizás sea verdad que a partir de la embajada o del viaje de un inglés, de un católico inglés, que seguramente estaba intentando buscar algún tipo de negocio y que llega a la corte
persa del Shah Abbas el Grande, se van a desencadenar una serie de embajadas entre las cortes europeas, pero sobre todo entre lo que podríamos denominar España en esta época y Persia, lo que después va a ser Irán, absolutamente sorprendente. Pero no sorprende solo la cantidad de embajadas, sino sorprende desde el punto de vista español, sobre todo la cantidad de textos que se hacen sobre estas embajadas. De tal forma que las embajadas propiamente dichas, pero también otros viajes, que además son viajes alrededor del mundo, dan cuenta de unos contactos diplomáticos internacionales que a mí me siguen pareciendo sorprendentes y fascinantes. Bueno, pues el más importante de estos viajes, y que además es el que de algún modo certifica que la posibilidad de alianza frente al turco de nuevo por parte de Persia y por parte de la corona de España o de las coronas de España es ya imposible, es esta embajada de García de Silva y Figueroa. Hay toda una organización absolutamente desesperante que puede seguir por la documentación, cosa que a los que estudiamos estos temas, pero también a los que nos hemos visto involucrados en ciertas organizaciones, sabemos que es una constante, pero al final la embajada sale, está todo muy bien preparado y toda una serie de regalos que además van a desaparecer, desde la corte española al Shah. Sale en 1614. Y claro, fíjense, van a estar 10 años, pero van a estar 10 años, hombre, es verdad que el viaje es muy complicado y que hay que esperar, digamos, ciertas fechas donde se puede viajar por mar, porque si no es imposible, pero sobre todo el gran impedimento va a ser la administración portuguesa, que es la que dentro de la corona hispánica o de la monarquía hispánica, la que controla este territorio, porque siempre fue de Portugal, y ellos no ven con buenos ojos que un castellano o que un español vaya allí a nada. Entonces, siguiendo el libro, pero también siguiendo la documentación, te das cuenta de que hay un impedimento por parte de esta administración para este viaje, pero yo más que achacarlo a problemas nacionalistas, lo achaco a que no quieren que un delegado del rey esté allí inspeccionando su forma de administrar, que es claramente corrupta, según cuenta García de Silva y Figueroa. Al final, no solo se relaciona con el Shah y tiene distintas entrevistas más que interesantes, sino que va a hacer una descripción, y esta es la importancia de su libro, que son los comentarios de García de Silva, la embajada que el rey Felipe III mandó al Shah Abbas I el Grande de Persia. Va a hacer una descripción absolutamente magnífica de Persia en esta época. Y hace una descripción, claro, en función de las fuentes que en este momento manejábamos desde Occidente, es decir, los clásicos, pero también la Biblia, de toda aquella historia, pero, y esto sorprende, además manejando fuentes del lugar y buscando el contraste entre unas fuentes y otras. De tal forma que tenemos una fotografía absolutamente única del Irán o de la Persia de aquel tiempo. Lo que sucede es que ya de vuelta, este manuscrito absolutamente magnífico, claro, el embajador muere en el viaje, cerca ya, una vez que se había pasado el Cabo de las Tormentas, con lo cual relativamente cerca ya de España, y este texto es obvio que no se olvida, pero tampoco se conoce, no se da a conocer. Y de hecho solo tenemos una traducción por parte de Whitford en francés, además con un par de libros que faltan, de 1667, y luego vamos a tener que esperar hasta que la Sociedad de Bibliófilos Españoles haga una edición muy corta, en 1904 y 1905, por primera vez de forma completa. Y ya no vamos a tener otra edición hasta que un equipo portugués va a decidir hacer una edición científica en 2011. Y esa es la mejor, pero tampoco es accesible. Con lo cual, el que sería el gran estudio desde un occidental del Irán del siglo XVII, pues apenas es conocido. Incluso hoy, para nosotros orientalistas, se sigue diciendo que el primero que dice que la escritura cuneiforme es escritura, pues eso es un italiano, Pietro de la Valle. Y bueno, es relativamente importante, pero es que don García de Silva previamente ya lo había dicho y además lo describe como tal. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí ciertos problemas con el conocimiento de estos libros. Y el último viajero, y tampoco quiero alargarme mucho, sería de nuevo prácticamente 2 siglos después. Y cuando hablo de viajero, de nuevo es un diplomático, que es Adolfo Rivadeneira y Sánchez. Adolfo Rivadeneira es el hijo del editor de Manuel Rivadeneira, el que hizo la Biblioteca de Autores Españoles, una obra absolutamente única de la historia de la literatura
española, que se hizo tarde comparado con otros países europeos, pero que es magnífica y que la hace un particular, la hace un editor privado, que además muchas veces está a punto de arruinarse. Bueno, pues Adolfo Rivadeneira, él dice que desde pequeño que había querido ir a Oriente, tiene estudios en distintos países, pero pide el ingreso en la carrera diplomática, tiene distintos destinos, pero el más importante, y él siempre lo asumió así, sería el que en 1874 le llevó a Persia. En realidad, Adolfo Rivadeneira en Persia va a estar un año y medio, un poco más. Pero en este año y medio, en 6 meses, bueno, estudió la lengua persa, hizo un estudio de toda la administración, de la ciudad de Teherán, de la historia de Irán, haciendo referencia a los estudios previos. De nuevo, retomamos lo que se estudió previamente y lo contamos, que es un devenir que se da siempre en estos estudios sobre Oriente, por lo menos desde España. Y después se tiró un año recorriendo el país. De tal forma que, de nuevo, no tenemos solo el relato de viajes, que es interesante y sería apasionante, sino tenemos sobre todo un estudio donde se analiza la realidad social y política contemporánea, donde se hacen estudios que hoy diríamos que son artísticos, históricos y de muchos ámbitos, y por supuesto hay un estudio comercial, porque esa era una de las misiones por la que el gobierno de la Primera República le manda a Persia, le manda a Irán, y todo eso se integra en un libro. Este libro, de nuevo, es la mejor fotografía desde Occidente que tenemos sobre la Persia o el Irán, en este caso de finales del 19. Y este libro, hombre, en su momento se conocía por parte de diplomáticos y por parte de orientalistas, pero yo recuerdo perfectamente cuando empecé a estudiar Adolfo Rivadeneira, en realidad, hombre, por una parte estaba su texto, que era difícil de encontrar, pero no había una documentación, o nadie se había interesado por aquella historia. De tal forma que la constante, que ya les he venido repitiendo en esta intervención, tenemos viajeros absolutamente sorprendentes que desde España van a Persia y que traen consigo unos estudios que engloban en un libro, en un texto, y que son absolutamente magníficos cada uno de estos 3 estudios, pero independientemente de esta importancia o de la relevancia de estos estudios en forma de libro, siempre da la impresión de que se olvida, excepto para unos pocos, lo que se estudió, lo que se escribió y lo que se publicó. Y nosotros, yo creo que tanto Fernando Camacho como yo, o yo por lo menos tengo esta sensación de que lo que estamos haciendo es de nuevo recoger aquel testigo, dar cuenta de la importancia, analizarlo precisamente en relación con otros estudios contemporáneos que se hicieron desde otros países, sobre todo integrarlos desde una perspectiva que no solo sea occidental, sino también intentar entenderlos desde esta perspectiva iraní. Para eso nos ayudan nuestros compañeros que participan en este libro y también otros que no han podido participar y que participarán en otros estudios, y pretendemos esa visión que ya no sea solo la que parte de un foco concreto, que sería Occidente, como ve Oriente, sino intentar tener una visión más global y analizar el estudio de unas relaciones históricas, culturales, diplomáticas, que, como dice el libro, tiene 400 años, que tuvo un precedente importantísimo y que hoy en día continúan y que siguen dando como resultado, pues, bueno, yo creo que estudios y análisis que para nosotros son desde luego interesantes y que esperamos que continúen. Entonces, si te parece, Fernando, continúas tú ya con estas relaciones, pero ya desde un punto de vista más contemporáneo. Muy bien, pues nada, aprovecho también ahora para saludar a todos los asistentes aquí a través de Zoom y también a través de YouTube. Y también dar las gracias a Casa Asia, muy especialmente a la directora Carmen Díez Orejes y también a la coordinadora cultural Elvira Bodi por apoyarnos en esta interesante actividad, en esta iniciativa de comentar un poco las relaciones entre Irán y el mundo hispánico, y también hablar un poco de esta reciente publicación que ha salido con la editorial Silex en octubre del año pasado. La verdad es que este libro, como ya también lo han dicho anteriormente, es el resultado de una intensa colaboración que hemos llevado a cabo entre la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo la Universidad
Alame Tabatabai de Irán, pero también con colaboraciones de otros colegas de otras universidades, sobre todo latinoamericanas, pero también españolas. Este libro parte en realidad de dos encuentros, uno que se organizó en Irán y otro aquí en España, también un poco tomando la referencia de ese primer viaje importante, ¿no?, de García Silva y Figueroa, para discutir un poco lo que ha significado estos encuentros desde ese momento hasta la actualidad. Además, este proyecto fue sobre todo, como ya se ha dicho también, auspiciado por la Autónoma, pero económicamente por el Banco Santander. Estamos muy agradecidos porque el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades académicas de nuestra universidad ha sido total, y además este libro no solamente es el resultado de una investigación, sino también de un intercambio muy fructífero de profesores y estudiantes. Muchos colegas de la Autónoma ya han tenido la oportunidad de ir a Irán a investigar o hacer estancias docentes gracias a los convenios que se han ido firmando en los últimos años, y también mucho intercambio de estudiantes tanto de grado como de posgrado. Y la verdad es que, si bien estamos un poco en estos primeros años de este intercambio académico, yo creo que los grandes efectos, ¿no?, los resultados los vamos a ir viendo un poco más adelante. La Autónoma fue la primera universidad de España que empezó a ofrecer cursos de Farsi, cursos de cultura, historia y civilización de Irán a mitad de los años 70, apoyados sobre todo por el gran arabista don Pedro Martínez Montávez. En ese momento llegaron varios profesores de Irán y, bueno, algunos de ellos regresaron, otros se fueron jubilando, y actualmente es la profesora Nadre Farsania quien es responsable de estas asignaturas. Desde la Autónoma han salido ya muchos iraníes con doctorado, algunos de ellos justamente con cargos diplomáticos importantes. Por ejemplo, el embajador de Irán en Bolivia se doctoró en la Autónoma, y también un antiguo embajador de Irán en Nicaragua, y podría dar otros ejemplos. Estamos también trabajando en otros libros. En breve saldrá uno más, también con la contribución de varios colegas que también participan aquí, pero otros nuevos. Y luego estamos también ya partiendo de un libro ya muy específico, mucho más profundo, de las relaciones exclusivamente históricas entre España e Irán, que quizás en un par de años salga adelante. Este intercambio en la edad moderna, o principio de la contemporánea, que acaba de señalar el colega Fernando Escribano, en realidad es mucho más amplio también, porque tenemos estos textos maravillosos de los diplomáticos que se han señalado, pero luego hemos ido descubriendo, y son un tema totalmente inédito, que ese intercambio fue más allá. Por ejemplo, una presencia muy importante de armenios de Irán, de Persia de aquella época, de la ciudad de Isfahán, residentes en ciudades como Cádiz, como Sevilla, o incluso como Manila, o México o Buenos Aires. Cuando termina estos viajes del famoso de los diplomáticos, sin embargo, empiezan las redes comerciales de la época, y los armenios de Irán jugaron un papel muy importante. Y la verdad es que hay bastante documentación inédita sobre cómo vivían los armenios de Irán en Manila, en Cádiz o Sevilla. Luego también el hecho de que España tenía ya posesión del archipiélago filipino, pues que Irán quedaba en el camino alternativo. Todos sabemos del famoso galeón de Manila, pero luego, si uno rastrea un poco los archivos, se da cuenta que también a veces, mucho menos frecuente, pero también ocurrió, se hacía el viaje cruzando Asia, y en algunas ocasiones incluso por tierra. Y se aprovechaba que estos viajeros que iban por tierra desde España hasta Filipinas hicieran estancias en Irán y entregaran cartas al Shah del momento en Irán. Lo que pasa es que estas personas no dejaron unas crónicas tan bien detalladas, por desgracia, como la que tenemos, y por eso son acontecimientos desconocidos, pero que creo que pueden ser muy interesantes a la hora de investigar y profundizar un poco más. Pero lo que concierne más al siglo XX, y lo que me interesa a mí un poco comentar ahora de manera muy general, son un poco las etapas de esas relaciones, que, como hemos visto en los siglos XVII, XVIII y XIX, fueron más o menos intermitentes, y también serán así a principios del siglo XX. Yo lo he organizado en realidad en 5 etapas. 5 etapas que podrían ser la primera, de principios del siglo XX, sobre todo la primera década del siglo XX, una segunda etapa de la segunda década del siglo XX, ahora diré cuáles serían las características y por qué hago una diferenciación, una tercera etapa al final de la década de los 30 del siglo XX, una cuarta etapa que empezaría en el 42 hasta el 79,
el periodo de Shah Mohammad Reza Pahlavi, y luego ya una quinta etapa de lo que serían las relaciones de Irán con el mundo hispánico a partir de la revolución de 1979. Curiosamente, también quiero remarcar que tenemos esta mirada o esta tendencia a pensar que las relaciones siempre con los países del sur viene liderada por los países del norte, como que siempre hemos tenido la primicia de dirigirnos nosotros en primer lugar, de ir allí, explorar, establecer contactos. Y curiosamente, en el caso de Persia o de Irán, ha sido por lo general al revés. ¿Por qué? Bueno, porque Persia fue un estado que se construyó hace ya miles de años, también en el siglo XVI logra ya romper de manera permanente con los sultanatos árabes que habían estado controlando el territorio o con los mongoles, y empiezan a establecer sus propias relaciones para buscar alianzas contra los enemigos, los vecinos como los turcos, etcétera, que estaban un poco entre Europa y Persia. Entonces, ese intercambio de embajadas no solamente se da de España hacia Persia, sino que hasta aquí también llegan varios embajadores persas, algunos de ellos se quedan incluso a vivir aquí. También en la época del Al-Ándalus, como ha señalado mi colega, había intercambio importante. Ibn Battuta lo habla en su libro de Viaje por el Mundo, habla de la comunidad persa en Granada, en el reino nazarí de Granada. Pero bueno, volviendo al siglo XX pasa un poco lo mismo. Curiosamente, si partimos del año 1900, si bien había habido mucho contacto, no había en ese momento relaciones diplomáticas formales porque Rivadeneira, que era el último representante, había regresado ya y de hecho había fallecido. Pero Irán, desde Estados Unidos, que manda un embajador, Isaac Han, de origen judío, empieza a tomar contacto con los países latinoamericanos. Es un tema, esta primera fase, la que yo marco entre 1903, sobre todo, a 1909, 1910, cuando inició la revolución constitucional de Irán y un poco los efectos que tiene posteriormente hasta 1909-1910. Esa etapa es importante porque se firman los primeros tratados de amistad y comercio con países latinoamericanos. Ya se había firmado uno con España. También por iniciativa de Irán, que es el texto, de hecho, que presenta Fernando Escribano en el libro. No es una propuesta española, es una propuesta de Persia a España, de firmar ese tratado a través del embajador en Constantinopla y Londres. Con América Latina pasa igual. De hecho, los países latinoamericanos un poco se sorprenden de que Persia quiera firmar tratado de comercio porque en realidad no había comercio y veían que no había mucho potencial. Y ahí tendríamos que ver un poco qué motivos había detrás. Yo lo desarrollo bastante en el libro. En ese momento los embajadores, que no eran de carrera, eran más que nada personas allegadas al Shah, pues tenían otro tipo de intereses, ¿no? De hacer negocios para enriquecimiento personal, y en el caso concreto de lo que se refiere a América Latina, pues el que era el embajador en Estados Unidos era una persona muy cercana al rey Leopoldo de Bélgica, y entonces utilizó un poco su posición como diplomático persa para favorecer a ciertos consorcios belgas que penetraran en América Latina de manera a veces un tanto ilícita, pero usando toda esa red diplomática persa para enviar documentación y hacer ciertas transacciones que a lo mejor por vías oficiales habría sido un tanto sensible, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que logré desentramar visitando archivos. Es interesante y un poco anecdótico también porque el embajador de Chile en Estados Unidos, por ejemplo, cuando recibe al embajador de Persia, está un poco sorprendido, ¿no?, que tuviera tanto interés y tanta motivación en formalizar las relaciones, y el embajador de Chile dice, bueno, pero ¿a qué viene esto? Y te dice, bueno, yo de manera confidencial le puedo hablar algunas cosas y plantearle algunas ideas, ¿no? Y el embajador de Chile dice, bueno, usted me puede contar lo que quiera, pero de lo que usted me informe yo informaré a su vez a mi gobierno. Así que esto no va a quedar confidencial. Y entonces ya el embajador de Persia le cambia de tema y al final se firma el tratado con Chile, pero Chile es el único país con el que se firma tratado que él no visita, porque ve que no tenía tanto potencial para él insertarse quizás ahí con sus colegas belgas, pero sí lo hace con Argentina, con Uruguay, con Brasil y con México. Bueno, esto de manera anecdótica. Las relaciones quedan suspendidas con América Latina, pero ahí empiezan o se retoman con España entre 1911 y 1922. España vuelve a mandar a un diplomático, esta vez José Romero Dusmet, que llega a Teherán procedente de México en 1911, le
bueno, coincide con la Primera Guerra Mundial, le pensaba quedarse menos tiempo, pero dada la violencia que se desarrolla alrededor del Imperio Otomano, el Golfo, etcétera, no puede salir, se queda allí hasta 1919. Y España en ese momento cumple un papel importantísimo porque es la única potencia neutral durante la Primera Guerra Mundial con representación en Irán. Entonces todos los países de ambos bandos le piden en algún momento apoyo. Entonces España tiene que defender tanto los intereses turcos como los intereses alemanes, como los intereses rusos, como los intereses ingleses, franceses, en fin, de los otros, belgas sobre todo, que también había una presencia muy importante. Y ahí, bueno, de todo lo que hace el embajador, que es de hecho la persona que aparece retratada en la portada del libro, tuve la suerte de encontrar esta foto de los archivos, es la única foto del embajador José Romero de Usmed en Teherán conocida, por lo menos hasta el momento. Es una foto que es, bueno, la foto que aparece aquí en la portada, ¿no?, del encuentro, en la que él llega al Palacio de Golestán acompañado de su mujer, que era austriaca, en una carroza que le habían prestado y era muy gracioso. Bueno, el motivo es la celebración de Nowruz, del nuevo año en el calendario persa, y entonces él manda la foto con un informe a Madrid, al ministro de Estado, y dice, bueno, aquí usted puede ver en esta fotografía cómo el representante de su majestad entra con la dignidad que se merece en el Palacio Real de Golestán, ¿no? Esto en realidad va relacionado a que el embajador constantemente se lamentaba del bajo presupuesto que tenía mientras desarrollaba su misión en Irán, ¿no? Dice, aquí todos, en realidad en ese momento todavía no era embajador, era encargado de negocios. Dice, soy el único representante europeo que no tiene la categoría de embajador y además no tengo ningún funcionario trabajando conmigo, ¿no? Entonces pedía aumento de presupuesto y además ascenso para estar al mismo nivel. Y pensaba con esta foto que a lo mejor lograría ese ascenso que finalmente después sí se le concedió. En cualquier caso, lo que quería comentar es que ocupó un papel muy importante José Romero de Usmed a partir de 1918, cuando las tropas otomanas ocupan el norte de Persia, y entonces, como España era el único país neutral, Inglaterra, Francia y otras potencias le piden a España que defienda sus intereses en la zona de Tabriz y Urmia, pero sobre todo que proteja a los armenios y a los asirios de las masacres que se están cometiendo. Y entonces él nombra 2 diplomáticos más en esa zona que dan protección a los armenios y a los asirios, caldeos, y que todavía se recuerda, ¿no?, allí. Es un tema desconocido, pero el papel de este señor y de la diplomacia española en Irán durante el genocidio armenio fue muy, muy, muy importante. En 1919 regresa a España por muy poco tiempo y después se establece la siguiente embajada en Bulgaria y poco después fallece en París. Él había nacido en París y murió en París. No tuvo descendencia y, por desgracia, como ocurrió también con García de Silva y Figueroa, como ocurrió con Rivadeneira y como ocurrió con José Romero de Usmed, al no tener descendencia no ha habido familiares, descendientes que quizás se hayan preocupado un poco por su legado, por lo que fue su papel en Persia. Entonces, son personajes que tuvieron un papel importantísimo, no solamente en las relaciones diplomáticas, sino en el propio desarrollo de la historia de Irán. Y sin embargo son muy desconocidos porque nadie se preocupó un poco de conocer su labor. Y en el caso de Romero Usmed, como murió en París, lo enterraron en París, pues aún menos, ¿no? Y su mujer no era española, no tuvo hijos, de manera que prácticamente no queda nada de información. La tercera fase, bueno, en esos años también Irán mandó por primera vez un representante permanente en Madrid, desde 1917 hasta 1922. Por eso que yo cierro esta etapa en 1922, que es cuando el último embajador de Irán cierra la sede y ya no se vuelve a reabrir hasta la segunda mitad de los años 50. De todas maneras, también en 1922 ocurre la primera gran visita de Estado, y es que viene el Shah Ahmad, visita a España y se queda varios días con Alfonso XIII, a quien ya había conocido previamente en Francia en varias ocasiones, y se queda varios días aquí. Y establecen una relación relativamente cercana. Después, bueno, el propio desarrollo político de Irán, el golpe de Estado de Shah Reza, el propio desarrollo político en España, hace que la situación sea difícil. En 1936, Irán manda un embajador de manera muy puntual, que en realidad era su embajador en París,
va a ser concurrente en Madrid, pero bueno, fue en febrero del 36, estalló la guerra civil, otra vez todo suspendido, y las relaciones no se retomarían con España hasta el año 51. Con América Latina hubo un segundo intento muy corto, que sería esa tercera fase, que es casi un paréntesis entre el 37 y 38, donde se abre de nuevo, ya sí se abre una embajada en Buenos Aires, concurrente para toda América Latina, se vuelven a firmar algunos tratados de comercio, pero bueno, Argentina no se animaba a abrir una representación en Irán, entonces duró muy poco tiempo y se cerró. Y la cuarta fase, que quizás es muy importante, es cuando ya empieza a aparecer el tema del petróleo. Hasta entonces nunca el petróleo había sido un aspecto dominante en las relaciones. De hecho, España lo poco que exportaba Irán, por ejemplo, en esa época que mencioné de Romero de Dusmet, era terciopelo. Y él lo contaba en los informes que hacía, ¿no? Que lo único que llegaba de España a Irán era el terciopelo. De América Latina no llegaba en ese momento nada. Un poco se intentó pues la compra de alfombras, algo de artesanía, pero bueno, eran cosas muy marginales. Pero ya a partir de la década de los 40, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, poco después de la invasión de Gran Bretaña y de la Unión Soviética, que destronaron a su padre, bueno, intentó establecer relaciones con Argentina y con Brasil. Argentina tampoco puso mucho interés. Se abre entonces la embajada en Brasil. Y desde Brasil, bueno, se hace concurrente con Venezuela, con Chile, con Argentina. Va alternando un poco esa representación con Buenos Aires finalmente. El primer mandatario argentino que se interesó realmente por Irán fue General Perón, un poco para ahí sí ver la posibilidad de adquisición de petróleo. Y luego también en la época de Mossadegh, este primer ministro que nacionalizó el petróleo, fue interesante los contactos con México, porque ahí lo que yo pude comprobar en los archivos en México es que Mossadegh tenía muy presente la nacionalización del petróleo que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas en la década de los 30 y le pide apoyo a Cárdenas. Es interesante ver las cartas de Cárdenas a Mossadegh y viceversa, donde intercambian opiniones. También Cárdenas hizo manifiestos abiertos en la prensa mexicana a favor de la nacionalización, y cuando empiezan ya un poco los problemas, cuando Inglaterra retira técnicos, ¿no? De allí, pues hace llamados en la prensa mexicana de buscar voluntarios, de profesionales mexicanos para que vayan a Irán a trabajar justamente en la refinería, ¿no? Y varios mexicanos llegan y viajan a Irán a trabajar y apoyar a Mossadegh. De todas maneras, las relaciones con México no se vuelven a formalizar realmente hasta la década de los 70. En esos primeros años, de los 50, 60, que fueron más puntuales, lo más importante quizás fue con Argentina. El Shah viaja a Argentina y a Brasil en el año 65. En ese mismo viaje hizo una pequeña escala en Madrid. Había estado aquí previamente en el año 57 con su segunda mujer, Soraya. Fue un viaje para él importante. Es ahí cuando ya se formalizan las relaciones de manera definitiva y se eleva a la categoría de embajada, porque antes lo que había en Teherán por parte de España era un encargado de negocios, aunque había sido muy activo también, porque Irán fue uno de los países, junto con algunos de sus vecinos, que apoyó el ingreso de España en las Naciones Unidas después del periodo de aislamiento de la década de los 40. República Dominicana, curiosamente, Trujillo y el Shah tuvieron también unas relaciones estrechas, hasta el golpe que destronó a Trujillo, ¿no? Porque actuaba ahí prácticamente como si fuera un monarca del país. Y ya en la década de los 70, cuando Irán, gracias a la exportación del petróleo, se convierte en un país referente a nivel mundial, muchos países latinoamericanos ya abren sus embajadas de manera permanente. Lo hacen Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México, Chile. Ya estaba la de Brasil y la de Argentina. La embajada de España muy activa, con una gran presencia, unas relaciones comerciales muy importantes, mucho más importantes de los que ha tenido después. Nunca España y Irán de unas relaciones tan estrechas en el ámbito comercial. Y ahí ocurrió pues, la Revolución Islámica. Varias de estas embajadas cerraron, pero las relaciones se potenciaron curiosamente con aquellos países con gobiernos más afines, como fueron Nicaragua después de la Revolución Sandinista, y con Cuba. Las relaciones con Cuba y Nicaragua se fortalecieron, se abrieron embajadas. España mantuvo su embajada, tuvo un papel bastante importante. De hecho, las relaciones con la República Islámica fueron
excelentes, a pesar de que habían sido excelentes en el periodo anterior. España jugó un papel importante justamente en la mediación de la crisis de los rehenes, que es un tema desconocido, pero sumamente interesante. De hecho, los embajadores de España que mediaron fueron condecorados después, ya incluso algún documental sobre eso, pero muy marginal, donde se ve de manera muy liviana lo que hicieron. Y luego ya una vez que acaba la guerra y también la Guerra Fría, ¿no?, con la desintegración de la Unión Soviética termina, América Latina empieza a ocupar un papel importante en la política exterior iraní, puesto que ve a algunos de los gobiernos latinoamericanos como unos aliados frente quizás a la presión estadounidense, y ya con el triunfo de Hugo Chávez en el año 98, pues ya esas relaciones se intensifican muchísimo con Venezuela, después lo harán con Brasil durante Lula, como sabéis, con Bolivia en la época de Evo, con Ecuador en la época de Correa, y luego otros países que no formaron parte del ALBA, de esta asociación, ¿no?, que impulsó Chávez, la Alternativa Bolivariana para las Américas, pero que igual ha tenido relaciones muy estrechas, como es México. Yo diría que quizás México es el país, sobre todo, que lleva ya por lo menos 2 décadas apoyando mucho las relaciones culturales. Es impresionante la cantidad de actividades culturales que financia México y becas que ofrece México a iraníes para estudiar allí. De hecho, hay algunos iraníes trabajando y viviendo en México que se han beneficiado de este programa. Luego también muy importante las relaciones comerciales con Argentina, aunque políticas no tanto, después de los atentados de la AMIA, donde hay algunas teorías que dicen que hay cierta responsabilidad iraní, aún no demostrada. Y luego también, pues ya en los últimos años, un poco pues en Chile, que reabrió su embajada en el 2015. Chile fue el único país con el que Irán ha roto relaciones de un país hispanohablante. Y la rompió justamente en el año 80 por el motivo de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en el Chile de Pinochet. El golpe de Estado a Allende, y en Irán se vivió como de manera muy trágica porque le recordó mucho el golpe de Estado a Mossadegh. Entonces se tenía muy presente lo que era la dictadura de Pinochet. Varias canciones de los cantantes chilenos como Víctor Jara fueron traducidas al farsi, se leían las traducciones de Neruda también al farsi. Y entonces se rompieron las relaciones con Chile en el año 80 y Chile tuvo que cerrar la embajada rápidamente y los diplomáticos regresaron a Irán. Pero es el único caso, ¿no? Y después en 2015 se han vuelto a formalizar. Eso es lo que se referiría a las relaciones políticas, ¿no? Estas 5 fases son, creo yo, lo que se podrían establecer en unos periodos donde hay mayor protagonismo quizás de España, en otros momentos de determinados países latinoamericanos. Actualmente yo creo que quizás podríamos estar incluso entrando en una nueva fase después de la era Trump. Habrá que esperar un poco y ver cómo se van a ir desarrollando, pero me parece que hay un gran interés de recuperar y fortalecer las relaciones con Irán. Y sobre todo, lo curioso y lo que a mí más me ha llamado la atención es ese interés tan grande que hay en Irán por la cultura española e hispanoamericana. Uno viaja por el país y rápidamente cualquier iraní que se acerca, ¿no?, a conversar, a conocerte, tiene presente muchos de los actores, músicos, escritores, bueno, también futbolistas, ¿no?, españoles, hispanoamericanos. Y cuando uno entra a una librería en Teherán o en cualquier ciudad iraní, yo no leo el farsi, pero me llama la atención la cantidad de libros que hay de autores hispanoamericanos o también de referentes políticos, traducciones de Fidel Castro, de Che Guevara también, pero que reconozco por las caras, ¿no? Ver la cara de García Lorca, la cara de Antonio Machado, la cara de Neruda, la cara de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y la gente los lee, los consume.
profundiza en ellos y, bueno, tienen esa limitación de poder viajar, puesto que es muy difícil para ellos conseguir un visado, pero, sin embargo, están muy presentes de todas las actividades que se organizan en relación a la cultura hispánica, ¿no? Y el número de estudiantes iraníes que estudian español es impresionante y, sobre todo, el nivel tan bueno que tienen, ¿no? Cuando hemos ido nosotros a dar clases allí, hemos quedado maravillados de poder interactuar con ellos a un nivel de español académico, lo cual no se da, creo yo, en ningún otro país de la zona como si se da en Irán. Entonces, bueno, yo simplemente quería señalar un poco estas características, estos puntos, agradecer nuevamente a Casa Asia y a todos los asistentes aquí presentes por su interés y, bueno, ahora damos paso a un pequeño tiempo para preguntas o comentarios alrededor de esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, a Fernando y a Fernando, por esta ruta por Irán, ¿no? Por parte del profesor Escribano, más histórica, y por tu parte más actual, ¿no? Han llegado varias preguntas. La primera de ellas es muy práctica, es ¿dónde se puede adquirir el libro? Bueno, yo creo que tiene una distribución amplia. Y si no, cualquier librero lo puede encargar, pero la distribución sí es amplia, yo creo. Sí, el libro, bueno, una buena página para ver dónde está, claro. Si uno lo quiere adquirir inmediatamente, es esta nueva iniciativa de Todos tus libros, creo que se llama, todostuslibros.com o .es, y entonces uno entra, pone el título y te dice exactamente en qué librería está disponible y también en cuáles se puede pedir. Si por lo que sea uno vive en una ciudad o en un pueblo un poco remoto donde no hay librerías con el libro a la venta, bueno, pues siempre en Amazon, ¿no? También se puede comprar, o directamente a la editorial, a Silex Ediciones, que ellos también envían por correo. Entonces, bueno, yo creo que serían esas tres alternativas las más convenientes. Nosotros recomendamos todos tus libros, ¿no? Porque es un poco favorecer las librerías locales de barrio, pero lo que resulte más cómodo al interesado. Uno de nuestros oyentes pregunta, en el periodo anterior a la importancia mundial del petróleo, ¿por qué Irán ya fija sus ojos en Latinoamérica? Hostia. Bueno, este primer embajador que comentabais en Washington, bueno, aparte de esos intereses, pero luego las relaciones continúan, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento de lo que yo desarrollo en el capítulo mío del libro, de esa primera etapa de 1903 a 1910, es sobre todo aprovechar la plataforma diplomática para defender los intereses belgas, ¿no? Luego, ya en la década de los 30, pues el Shah Reza tenía una relación ambivalente con Estados Unidos, ¿no? Y de hecho lo destronan las potencias aliadas por su cercanía con Alemania. Argentina siempre había sido un país en esa época, sobre todo, muy filo-alemán. Era la dictadura conocida como la década ominosa, ¿no? Entonces, bueno, veía a Argentina como un país alternativo, porque era un país conocido, un país económicamente muy importante en la región, un poco quizás para contrarrestar también la influencia norteamericana y buscar otros socios, otros aliados. Pero bueno, fue muy efímera porque vieron que no había esa reciprocidad por parte de Argentina, de manera que el embajador solamente estuvo un par de años. Y luego ya quizás a partir de la década de los 40, las relaciones sobre todo eran un poco para que Irán tuviera ese reconocimiento que había perdido con motivo de la invasión de Gran Bretaña y de la Unión Soviética. Realmente no... Había un poco de comercio de carne, por ejemplo, con Brasil y con Argentina. Se empezó a exportar carne a Irán y quizás fue el primer producto que llegaría de América Latina. Luego ahora se consumen otros productos también mucho más diversos. Pero en ese momento era sobre todo carne. Y luego un poco plantear materia de cooperación, sobre todo en temas, en el caso de Argentina, también de Chile, de zonas con bajos recursos hídricos. Me acuerdo que también había bastante información de ver cómo se canalizaban las aguas, por ejemplo, en el norte de Chile o en el sur de Argentina, en la zona del desierto de Atacama, en el caso chileno, y ver un poco cómo lo estaban haciendo en Irán. Pero poco más. No... Lo que sí hubo, que no lo he mencionado antes, también fue una emigración
Armenia, de origen persa importante, Argentina, también otros países, y a Siria después del genocidio turco. Muchos de esos armenios y asirios que señalé antes que salvó la vida la diplomacia española, curiosamente, acabaron emigrando a Sudamérica. Y entonces todavía quedan, bueno, hay una comunidad armenia importante, mayoritariamente procedente de Turquía, pero también hay varios procedentes de Irán. Y se dedicaron sobre todo al comercio de alfombras, antigüedades, por lo que yo pude ver en los archivos. Y cuando de hecho el Shah viaja a Argentina en el año 65 y hay una recepción en la embajada iraní en Buenos Aires, le llamó la atención que la gran mayoría o prácticamente la totalidad de los iraníes que estaban en la recepción eran cristianos, no eran musulmanes, porque era la emigración que se había producido de la década de los 20 y los 30 como consecuencia del genocidio. Y él lo señala. Claro, yo, por ejemplo, no es mi periodo de estudio, pero también después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre los no alineados creo que también puede favorecer esos intercambios que han preguntado. Sí, efectivamente. No sé si alguno tenéis el libro, porque hay varias personas de la audiencia que nos piden que por favor mostréis el libro y la portada. Yo sí, bueno, si lo tiene Fernando, bueno. Que es la foto que habéis comentado, y el título del libro es, lo vamos a repetir, Una vieja amistad, 400 años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico. SILEX 2020. Volvemos a las preguntas, son varias, no sé si nos va a dar tiempo a contestarlas todas. Uno de nuestros oyentes se interesa por las relaciones literarias entre Irán y España. ¿Quién de los dos quiere contestar? Yo ahí veo sobre todo relaciones a través de Al-Ándalus. Llegan ciertas influencias o ciertas presencias y luego Fernando Camacho lo ha comentado antes. Hay autores iberoamericanos que son ampliamente traducidos allí. Y luego hay ciertas relaciones o ciertas formas de interpretar que yo lo achaco a esa presencia musulmana durante 800 años en nuestra historia. Pero hay ciertas figuras literarias que están presentes en grandes autores de un lugar y de otro, lo cual es sorprendente y da cuenta de esas relaciones que son intensas y que han llegado a través de distintos cauces. Pues es una pregunta interesante y compleja, ¿no? De hecho, sí. Quien lo desarrolla quizás de manera más detallada es nuestra amiga, colega iraní, Giran Moghadam, que tiene un capítulo excelente sobre las traducciones, ¿no? Y qué libros han sido traducidos y por qué, y en qué periodos, ¿no? Entonces, bueno, un poco aludiendo a su trabajo, ella demuestra que la dimensión política de la literatura latinoamericana es muy importante en Irán. ¿Por qué? Porque la literatura latinoamericana, sobre todo la más conocida, de la nueva literatura, ¿no? de Cortázar, de García Márquez, pues es muy de denuncia justamente a la desigualdad social, a la política norteamericana, etcétera. Y eso ya por parte de la izquierda iraní, en la época del Shah, ya fue atrayente, y luego ya después de la revolución, pues había también cierto favoritismo, por llamarlo de alguna manera, del propio gobierno iraní a este tipo de literatura, ¿no? Como quizás más ayudas o financiamiento, apoyo a estas traducciones. Con España ocurre un poco parecido, sobre todo la literatura de Lorca o de Antonio Machado, pero curiosamente, claro, Lorca, por su condición de homosexual, es un tema ciertamente tabú, ¿no? Se alude mucho a la poesía de Lorca, pero no se habla mucho de su sexualidad solamente en círculos cerrados, no se habla en espacios académicos abiertos de su sexualidad. Entonces, todo esto lo comenta Irán, ¿no? En su capítulo, la traducción que se hace a veces no es completa, se adapta un poco a a las condiciones sociopolíticas, religiosas del país también.
Y luego otro tema que ella trata y que es complejo, y es que muchas de las traducciones, sobre todo las anteriores, no se hacían directamente del español, sino que se hacían del francés, del alemán, del inglés o incluso a veces del alemán o del ruso, ¿no? Son muy pocos los traductores que se han animado a trabajar directamente desde el español, pero bueno, pasa exactamente lo mismo a la inversa. Son muy pocos los españoles o iraníes residentes en España que traducen directamente del farsi. Mucho de la literatura persa que conocemos ha sido traducida del inglés o del francés o de otros idiomas. Por suerte está cambiando. Hace pocos años ganó el premio a la mejor traducción Joaquín Rodríguez, un iranólogo que vive aquí en España, ¿no? Trabaja en la consejería de la Embajada de Irán aquí en Madrid. Y bueno, Joaquín, la propia compañera nuestra Naderé y otros compañeros están haciendo algunas traducciones muy importantes, pero el principal desafío es el desconocimiento de los idiomas, ¿no? A un nivel tan detallado para poder traducir directamente. Yo también, a mí siempre me ha sorprendido, me pasa igual con la acción educativa española en el exterior, pero también con esta acción de promoción de la cultura y de la lengua española. Yo a veces he echado de menos un impulso por parte del Estado a lo largo de la historia. Y eso es fundamental. O sea, España, la lengua española es un valor que se nos reclama y que muchas veces nosotros solo en parte respondemos a esa demanda. Y cuando hablo de lengua estoy hablando, por supuesto, de literatura, pero también otro tipo de producción cultural que hacemos desde España y que yo creo que no promocionamos y no llevamos a lugares donde se demanda de una forma adecuada. Yo, por ejemplo, como anécdota, en 2015, que es la primera vez que yo estuve en Teherán dentro de un congreso académico, me sorprendió mucho que estaba la feria del libro hispano, que reunía a una cantidad de editores y de librerías absolutamente increíble, pero mi compañera mexicana con la que había estado participando en el congreso después tenía un par de actos que le había organizado su gobierno para promocionar la literatura mexicana y sin embargo la literatura española estaba presente solo allí donde editores iraníes habían decidido apostar por ella. Es decir, se conoce Lorca, como ha dicho Camacho, se conoce, por ejemplo, El Quijote, se conocen obras muy importantes, pero yo siempre me pregunto cuánto más se conocería si tuviésemos una acción decidida de promoción de algo que además nos reclaman y que es parte de nuestro ser, de nuestra cultura y por lo tanto de nosotros mismos. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo calificaríais las relaciones entre España e Irán? ¿Creéis que son suficientemente satisfactorias? Y esto va ligado con otra pregunta. ¿Creéis que las relaciones entre Estados Unidos e Irán condicionan las relaciones entre España e Irán, no solamente a nivel político e institucional, sino a todos los niveles? Bueno, es una pregunta muy amplia, habría que verlo, ¿no? Con más detalle, pero España, bueno, depende del gobierno que hemos tenido, pues tiene una mayor autonomía o no en política exterior. Con relación a Irán, se podría decir que sí ha tenido una autonomía en política exterior, a pesar de la posición de Estados Unidos. España ha intentado siempre mantener buenas relaciones con Irán. No ha sido fácil, porque evidentemente las sanciones afectan mucho a los intereses españoles, porque si negocias con Irán después se te cierra el mercado estadounidense, que suele ser más importante, pero siempre España ha intentado mediar y tomar un papel comprensible con Irán. No implicándose demasiado, pero bueno, de hecho en el libro empezamos justamente con una conversación telefónica que tuvo lugar en abril del año pasado entre Rouhani y el presidente, ¿no? Español. Y ahí vemos pues, esa voluntad, ¿no? De hecho, bueno, durante la propia revolución, España estuvo muy presente, tuvo una actitud decisiva, mediando en la crisis de los rehenes, tuvo una posición también muy clara a favor, en algunos sentidos, de Irán durante la guerra entre Irán e Irak. Yo creo que es una relación dentro de las limitaciones del ámbito internacional buena. Creo, como ha dicho Fernando Escribano, que podría ser un poco más valiente, sobre todo en el plano cultural. Por ejemplo,
apoyando más iniciativas, no solamente estando presente en actividades culturales como la Feria del Libro, sino me llama la atención que existan varios institutos Cervantes en países de Medio Oriente, del norte de África, donde hay un interés por el español importante, pero es evidente que el impacto que tendría en Teherán sería mucho mayor, porque hay una demanda mucho más grande de español y de cultura española en Irán que, por ejemplo, en Jordania. Y sin embargo no lo hay, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber una apuesta diplomática española más importante hacia Irán en ese sentido. Y yo creo que tendría efectos muy buenos y no necesariamente afectaría las relaciones con terceros países. Porque si la tiene Francia, hay un instituto francés en Teherán, si la tiene en otros países, y porque España en ese sentido no toma la iniciativa, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que las relaciones son buenas y la imagen de España en Irán, cuando uno habla con iraníes, siempre es de cariño, de amistad, de igualdad, porque nunca ha habido presiones o injerencias españolas en la política iraní. Entonces, yo creo que España en ese sentido sí ha sido habilidosa en manejarlo, pero evidentemente podría intentar dar un salto un poco mayor. De hecho, muchas de estas cosas que hemos organizado desde la Autónoma y también muchas otras universidades españolas se hace de manera por cuenta propia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No hay una política clara desde el Ministerio de Educación o del Ministerio de apoyarnos a nosotros a realizar estas actividades culinarias. Es toda iniciativa académica y muchas veces de los propios profesores que queremos trabajar con Irán. Y todos estos convenios que se firman y que tienen unas consecuencias muy buenas en las relaciones a nivel global son iniciativas casi personales, por decirlo de alguna manera. Y sí echamos quizás un poco en falta algunos colegas de la Autónoma y de otras universidades que hubiera quizás una plataforma un poco a un nivel institucional mayor a la que poder acudir y seguir avanzando. Si bien es cierto, la Embajada de España en Irán pues siempre nos ha apoyado, nos ha recibido y han estado ahí para todo lo que hemos querido hacer, pero siempre ha sido propuesta nuestra, ¿no? En ese sentido amplio, por decirlo de alguna manera. Yo a nivel económico creo que hay un condicionante clarísimo en función de las políticas y también de la situación económica internacional, y de eso a lo largo de estos años que hemos estado, y Fernando ha estado más tiempo en contacto en relación con Irán, todas esas fases las hemos vivido. Y luego también hay que tener en cuenta que nuestra acción diplomática también está condicionada por la Unión Europea. Y yo creo que sí ha habido un intento de no dejarse arrastrar por ciertas políticas en las que no se creía desde aquí, pero obviamente influyen. Y sí, como ha dicho Fernando, se echa de menos un apoyo, que por otra parte es una constante. A mí cuando Fernando Camacho estaba hablando de Romero como diplomático, que echaba de menos un apoyo económico por parte de su administración, a Rivadeneyra le pasaba exactamente igual. Da la impresión, o hay veces yo tengo esa sensación, de que se deja mucho al albur de la iniciativa personal por parte de diplomáticos y también por parte de gente que quiere hacer cosas desde el punto de vista cultural. Y ese apoyo yo creo que tendría además no solo una recepción magnífica, sino que serviría para muchas cosas. Y ahí no nos estaríamos metiendo ni en política ni en economía, aunque tendría réditos en ambos campos. Bueno, pero por lo que decís, los intercambios y las relaciones entre las dos sociedades son fluidas, ¿no? Y desde luego en el ámbito académico vosotros sois una muestra y un ejemplo, ¿no? Otra pregunta. ¿A qué se debe el desconocimiento que existe en España de estas relaciones históricas entre España y Persia? Fernando, empiezo yo, si te parece. Yo, a lo largo de muchos años he estado estudiando una historia de unos viajeros o de unos diplomáticos o de unos estudiosos que han estado en Irán y que han contado todo lo que han visto por Persia. Y del mismo modo hemos estudiado una serie de persas o de iraníes que llegaron a lo largo de la historia a España y que contaron también su recorrido, su visión, digamos, extranjera sobre España, lo cual es muy interesante, y también su propia historia. Pero yo siempre, la sensación que tengo general es que se ha ido olvidando. O sea, se contaba algo, la producción intelectual, literaria era magnífica, pero no sé qué tenemos en España, creo,
que nos olvidamos de, yo lo digo a veces así, nos olvidamos de los que nos han hecho grandes, y eso cada uno que lo interprete como quiera. Pero hay algunos de estos personajes que son absolutamente sorprendentes, que sabemos que en otros países se les hubiese valorado de otra forma, que sabemos que en otros países se les han valorado. Yo he hablado antes de todas las traducciones en estos textos en función sin duda de intereses políticos, económicos, de distinto orden, pero es que se traducían los textos que aquí a menudo lo conocían dos y poco más. Entonces, la razón yo creo que es más amplia, pero se ha ido olvidando. Pero luego siempre se ha recuperado, ha quedado en la memoria de unos pocos y se ha ido recuperando. Y luego además se celebra en los dos ámbitos. Manolo Esparliu, por ejemplo, hablando en un viaje magnífico que él hace siguiendo la ruta de García de Silva y Figueroa y fotografiando ese viaje, habla también de ciertos rituales que se hacen en Irán y que le recuerda a rituales religiosos que tenemos en España. Es decir, ha habido toda una serie de relaciones, pero que solo o de intercambios, que solo se han estudiado en algunos momentos, que después da la impresión de que caen casi en el olvido y después los seguimos recuperando. Con lo cual, bueno, la respuesta es complicada. Sí, yo creo, totalmente de acuerdo, y creo que añadiría un par de cositas. Yo creo que hay dos razones también más, ¿no?, que complementan muy bien lo que ha dicho Fernando. Una, que España se ha abocado quizás más a sus relaciones con América, ¿no?, por razones históricas. Entonces, América ha captado mucho la atención de España, porque había también muchos intereses económicos. Y así como digo América Latina, también quizás el protectorado de Marruecos o el Sáhara, ¿no? Yo creo que ese sería como el otro foco que ha captado mucho la atención de la gente que se ha dedicado a Medio Oriente o al norte de África. Y luego un último factor, y que es quizás el condicionante que a mí más me afecta, es la dificultad de acceder a fuentes históricas, a fuentes diplomáticas, a fuentes primarias, ¿no?, que se encuentran en archivos. España tiene una política de archivos un poco compleja, donde, bueno, y ahora con el COVID aún más, donde acceder a informes diplomáticos es muy complicado, ponen muchas trabas, todo lo que fue el archivo renovado desde el año 30 a la actualidad es prácticamente inaccesible. Ahora están un poco más abiertos, pero conseguir ver el catálogo ha sido muy complicado. Hay que desplazarse hasta Alcalá de Henares, te dejan solamente ver 10 expedientes al día. Entonces, bueno, es un trabajo. Todo esto que hemos ido relatando un poco hoy es el resultado de varios años de investigación, yendo a los archivos de manera muy regular, viendo expedientes y luego un poco sistematizando y analizando la información que hemos ido encontrando. En mi caso también hacia América Latina, que me interesa mucho ver los archivos en Chile, en México, en Cuba, en Argentina. Pero es muy difícil. Luego, por ejemplo, cosas más anecdóticas, pero aquí, por ejemplo, consigues el expediente, pero no te dejas sacar foto. Tienes que pedir que te lo digitalicen. El tiempo de espera suele ser 6 meses para que te digitalicen los materiales. Entonces, hasta que por fin los tienes para trabajarlos en casa, pasa mucho tiempo. Entonces, yo creo que todo esto, si no estás muy motivado en la temática para trabajarlo e investigarlo, como es el caso nuestro y de algunos otros colegas, desistes y te dedicas a trabajar otra cosa que es mucho más rápido, porque además los académicos estamos obligados a producir y a publicar con mucha rapidez para poder hacer a promociones y una mayor estabilidad laboral. Y entonces, si te metes en uno de estos temas, no vas a poder sacar el artículo o el libro hasta muchos años después. Y quizás eso frena mucho la investigación desde mi punto de vista. Yo creo que a nivel también cultural, Oriente se ha olvidado muchas veces, y luego en el siglo XIX o principios del XX, que es cuando hay una presencia de otros agentes europeos en Oriente en general, España, por sus circunstancias políticas, no estuvo allí muy representado. Entonces, también desde un punto de vista cultural, para España muchas veces el Oriente era Marruecos prácticamente, confundiendo ámbitos culturales que no tienen nada que ver. Y pongo una anécdota al respecto. Adolfo Rivadeneira, además de publicar el libro Viaje al interior de Persia, que no mencioné antes el nombre, manda hacer a un pintor, a Pellicer, un cuadro absolutamente magnífico que describe una escena que él cuenta en el libro, que es la entrada a Dikful junto con el gobernador con el que está viajando. Ese cuadro, es el mejor cuadro orientalista, es decir, ahí no hay ninguna ensoñación, ni ninguna visión, ni bucólica, ni ningún orden, sino es la descripción casi fotográfica de una escena.
O sea, el que sería el mejor cuadro orientalista, tal y como decía el profesor Córdoba en su momento, prácticamente no se conoce. Y ese cuadro no solo se olvidó porque él lo cede al Estado, nosotros sabíamos que existía, pero nos costó encontrarlo, o sea, gracias a la labor de archiveros que nos ayudaron. Y cuando lo encontramos, en la ficha ponía escena de Marruecos. Con lo cual, el desconocimiento era absoluto. Y alguien dijo, bueno, pues esto es oriental. Pero no, claro, era Irán. Con lo cual, yo creo que eso forma parte, o es una anécdota, pero que refleja bien ese desconocimiento, ese olvido, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, que relega todo lo que se hizo, pues eso, a un desconocimiento casi absoluto. Y creo que tiene relación con la pregunta que nos han planteado. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vosotros estáis muy motivados y gracias a esa motivación y al entusiasmo que derrocháis habéis logrado sortear algunos de los obstáculos que mencionabais. Yo, si me permitís, también voy a apuntar, ¿no?, a otra posibilidad por la que quizás se conozca menos, no solamente de nuestras relaciones con Irán, sino de otros muchos países. Y yo creo que tiene que ver con que el siglo XX ha sido un siglo en el que España ha estado muy replegada sobre nuestra propia historia y sobre todo lo que estaba pasando en nuestro país. Ahora, sin embargo, somos uno de los países más abiertos del mundo a conocer, a viajar, a intercambiar, ¿no? Estamos ávidos, pero que quizás, ¿no?, un poco para contrarrestar épocas pasadas. Una última pregunta. Y después de esto ya cerraríamos. ¿Cuáles serían los principales desafíos y tareas pendientes en las relaciones de Irán con el mundo hispánico? Profesor Camacho, profesor Escribano. Yo creo que, un poco señalando mis reflexiones a la pregunta anterior, un desafío sería el fortalecimiento de las relaciones culturales, quizás la apertura de un Instituto Cervantes, porque yo creo que sí se ha dado mayor espacio a las relaciones comerciales. Hay una Cámara de Comercio hispano-iraní que ha sido muy activa, bueno, antes de las sanciones de Trump, y que seguramente ahora nuevamente va a recuperar, ¿no?, esa fuerza que tenía hasta 2016. Pero yo creo que son las relaciones culturales en las que realmente hay que hacer una apuesta mayor. Yo creo que, bueno, por parte de Irán, por las relaciones que tenemos con el país, con los colegas y con un poco los diplomáticos, hay un interés muy grande en acercar las relaciones con España. Pero bueno, luego también una realidad que no se puede obviar, ¿no? Una realidad en Irán, no solamente es el contexto internacional, sino que la propia realidad interna de Irán es muy compleja. Entonces, eso también dificulta a veces, porque nosotros lo vivimos constantemente. Hay ciertos aspectos que no se pueden abordar, en fin, hay muchas suficacias, muchas sensibilidades, y eso no siempre es fácil en las relaciones diplomáticas, porque puede haber muchos malos entendidos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay una delegación aquí, pues hay que tener mucho cuidado qué tipo de comida se sirve, qué tipo de bebida se sirve, en fin, ¿no? Y esas cosas que lo puedo representar de manera más visual en lo que es la mesa, también es las relaciones académicas de allí. Entonces yo creo que, si bien hay interés por ambas partes, yo creo que hay ciertos tabús que se tienen que abordar también de manera un poco más transparente y más clara. Yo creo que eso facilitaría mucho las cosas por ambas partes, no solamente por parte de España. Yo creo que Irán, si bien tiene esas ganas de hacer cosas, yo creo que hay que cambiar ciertas dinámicas también allí para que esa relación sea mucho más fluida. No sé qué piensa mi colega Escribano. Yo lo que podemos, o lo que nos afecta, o lo que podemos nosotros, yo qué sé, intervenir o participar, me interesa mucho lo de la lengua a través del Instituto Cervantes, efectivamente, pero yo creo que hay una demanda y a nosotros nos han llegado voces de la enseñanza del español allí. Pero yo creo que la lengua sería también una embajadora de la cultura y que así tiene que sistematizarse desde el Estado. Y a partir de ahí yo creo que eso también serviría para introducir otro tipo de contactos, que pueden ser políticos y que pueden ser económicos, que siempre se han dado,
pero bueno, ha habido fluctuaciones muy claras. Yo esa parte de estudios de esas relaciones que va mucho más allá, que nosotros hemos comentado lo que estamos trabajando, pero que desde luego desde los dos puntos de vista, tanto de estas mismas relaciones que hemos comentado, verlas desde los dos ámbitos, pero sin duda sacar a luz y sistematizar el estudio de otras muchas relaciones que creo que se han dado a lo largo de la historia, creo que abriría puertas muy interesantes a nivel académico, a nivel cultural y también desde otros ámbitos políticos, económicos, y seguro que otros irían surgiendo. Bueno, profesor Camacho, profesor Escribano, muchas gracias por este trabajo de investigación, muchas gracias por compartirlo con nosotros y muchas gracias por abrirnos los ojos a estas relaciones históricas entre España e Irán, entre Irán y el mundo hispánico. Podemos decir que son relaciones satisfactorias, exentas de conflictos hasta la fecha, durante tantísimos siglos, pero son todavía unas relaciones susceptibles de mejora. Y esa debe ser la ambición, ¿no? Intentar siempre fortalecerlas y aumentar esos intercambios. Yo por eso os felicito a vosotros, felicito a la Universidad Autónoma de Madrid por haber apoyado este proyecto. Ha sido un placer contar con vosotros y esperamos que los oyentes hayan disfrutado con esta conferencia, con esta presentación y que hayamos un día más cumplido nuestros objetivos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, una última cosa, si alguien nos quiere contactar a Fernando Escribano o a mí, nuestros correos son muy fáciles, fernando.camacho@punto.uam.es, y estaremos encantados de seguir respondiendo a preguntas o dudas o dar información del libro, nuestras actividades en relación a Irán. Solamente eso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós.